Abra su Biblia en San Juan, capítulo 17. La oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. San Juan 17. Jesús ora por sus discípulos. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me has enviado al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y los que has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquello que me has dado,
quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Aleluya. Preciosa oración de nuestro Señor. Es la oración más bella, más magnífica, hecha aquí en la tierra y registrada en la Escritura, hermanos. Qué privilegio enorme para nosotros es escuchar al Dios Hijo hablar con el Dios Padre. Aquí escuchamos al Santo de los Santos, hermanos. Aquí nos inclinamos para escuchar los más profundos deseos del Hijo de Dios antes de caminar hacia la cruz. Como introducción vemos 4 cosas, hermanos. Primero, la circunstancia de esta oración. Jesús acababa de predicar un sermón hablando del Padre a los discípulos. Ahora Él habla de los discípulos al Padre. En el ministerio de Cristo, hermano, la predicación y la oración siempre anduvieron juntas. Aquellos que predican también deben orar. Aquellos que hablan de Dios para los hombres deben hablar de los hombres a Dios. Orar por aquellos que son evangelizados, hermanos. Porque no es solamente evangelizarlos, sino también tenemos la tarea preciosa de discipularlos, de hacerlos conocer la palabra de Dios y al Dios de la palabra. Debemos orar pidiéndole al Señor, como dice San Juan, si te falta sabiduría, pídele a Dios. Esta oración deja claro que Jesús fue y es un vencedor. Él termina el capítulo 16 alentando a sus discípulos, diciéndoles: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. San Juan 16:33. Segundo, vemos el contenido de esta oración. Jesús hizo 3 súplicas distintas en esta oración. Él oró por sí mismo y le dice al Padre que concluyó su obra aquí en la tierra. Especie de una rendición de cuentas delante del Padre. Él oró por sus discípulos, pidiendo al Padre que los guarde del mal y que los santifique. Él oró por su iglesia para que podamos ser unidos en Él y para que un día participemos de su gloria. Tercero, el contexto inmediato de esta oración. Jesús estaba en el preludio de su sufrimiento, hermanos. Él estaba en el aposento con sus discípulos. Él ya había instituido la cena y partido el pan. Él ya había advertido que Judas lo traicionaría, que sus discípulos se dispersarían, lo abandonarían. Él ya estaba sumergido en las sombras de aquella noche fatídica, hermanos, donde sería arrestado y sentenciado a muerte. Cuarto, vemos el énfasis de esta oración. Vemos que Jesús no dijo ninguna palabra contra sus discípulos, ni hizo ninguna referencia a la caída o al fracaso de ellos. Jesús enfoca su oración en el eterno propósito del Padre, en la vida de sus discípulos y en su relación con ellos. Todas las peticiones de Jesús en esta oración son por bendiciones espirituales y celestiales. El Señor no pide aquí riquezas, honra y fama para sus discípulos, ni siquiera influencia política en el mundo para sus discípulos.
La petición de Jesús se centra en pedir al Padre que los guarde del mal, que los separe del mundo, que los califique para la misión y los traiga salvos al cielo. La prosperidad del alma, hermano, es la mejor prosperidad, la que nosotros debemos buscar, anhelar, pedir al Señor que nos ayude a crecer, a madurar en su palabra, a madurar como iglesia, conociendo su palabra. Vivir la palabra, enseñar la palabra, como hizo Esdras. Podemos sintetizar, hermanos, la petición de Jesús en 4 áreas, en 4 puntos. Primero, salvación, seguridad, santidad y unidad. Esos 4 puntos los vamos a desarrollar. Espero que usted esté atento, porque Dios quiere hablar. Está hablando, de hecho, el Señor. Vemos el primer punto, salvación. Vamos al versículo 1. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. La hora había llegado, hermanos. El nacimiento, la vida y la muerte de Cristo no fueron accidentes, sino un plan trazado en la eternidad. Muchas veces Cristo dijo que su hora no había llegado. ¿Recuerdan las bodas de Caná? ¿Qué tienes conmigo, mujer? A María. Aún no ha llegado mi hora. La palabra dice que los que pretendían matarlo, prenderlo, no pudieron hacerlo porque aún no había llegado su hora. Pero ahora dice: Padre, la hora ha llegado. La hora que Cristo iría a la cruz. Y no va como un derrotado, hermanos, sino como un rey camina hacia el trono. En la cruz Él cumple con el plan eterno de redención. En la cruz Él aplasta la cabeza de la serpiente, como estaba profetizado en Génesis 3:15. En la cruz es que despoja a los principados y potestades, como dice Colosenses 2:15. En la cruz que revela al mundo el inmenso amor de Dios. No pensemos, hermano, en la cruz como una tragedia, como un accidente. Pensemos en la cruz como un plan glorioso trazado en la eternidad, cumplido en la historia, que vendría a traer gloria al Padre y gloria al Hijo. Ve, la cruz es el instrumento de gloria para el Padre. La prioridad de Jesús era la gloria de Dios y su crucifixión trajo gloria al Padre. Ella glorificó su sabiduría, su fidelidad, santidad y amor. Ella mostró su sabiduría en proveer un plan donde Él pudo ser justo y el que justifica al pecador. La cruz mostró su fidelidad en guardar sus promesas y su santidad, en requerir el cumplimiento de la demanda de la ley. Jesús glorificó al Padre en sus milagros, hermanos. Lo reconoció Nicodemo, ¿no? Vamos a San Juan, capítulo 2, versículo 11. No saque la piolita o el dedito de acá de San Juan 17 porque vamos a volver ahí. Pero vamos a Juan 2, 11. Juan 2, 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Aleluya.
el Padre fue aún más glorificado por medio de los sufrimientos y la muerte del Hijo. C, la cruz es el instrumento de gloria para el Hijo. La cruz es el instrumento de gloria para el Padre, la cruz es el instrumento de gloria para el Hijo. La cruz ha glorificado su compasión, su paciencia y su poder en dar su vida por nosotros, hermanos, disponiéndose a sufrir por nosotros, a hacerse pecado por nosotros, a hacerse maldición por nosotros para comprarnos con su preciosa sangre. Cristo no fue a la cruz como una víctima arrastrada al altar del holocausto. Él dijo algo en San Juan 10, 17. Vamos ahí. San Juan 10, 17 y 18. Cristo no fue arrastrado entonces al altar del holocausto. Versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida voluntariamente para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Pablo dijo también en Gálatas 2:20, Cristo me amó. Repita conmigo, Cristo me amó y se entregó a sí mismo por mí. Segundo, la esencia de la salvación, hermanos. Jesús recibió autoridad para dar vida eterna. Lo vemos en el versículo 2 de Juan 17. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. La vida eterna es un regalo del Padre ofrecida por el Hijo. Todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. No es que tendrá vida eterna. En el momento del llamado, en el momento de la regeneración, cuando el Señor le regala por su gracia el arrepentimiento y la fe, y el hombre se quebranta delante de Dios, recibe vida eterna, recibe el nuevo nacimiento. Por eso es que tenemos, como vamos a ver más adelante, seguridad, los hijos de Dios. El que cree en Él no es condenado, sino que pasa de muerte a vida. No hay vida eterna fuera de Jesucristo, hermanos. Como dice Hechos de los Apóstoles, dijo Pedro en Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en Jesucristo. Solo el Señor Jesucristo puede conducirnos a Dios. Solo Él es el camino para llegar al Padre. Solo Él puede reconciliarnos con Dios. Solo es la puerta para entrar al cielo. B, conocer al Padre, el único Dios verdadero. La vida eterna es más que un tiempo interminable en lo más recóndito de la eternidad, hermano. La vida eterna no es cantidad, sino una calidad de vida. La vida eterna es una relación íntima y profunda con Dios. Un deleite inefable de su amor por siempre. No es solo conocimiento teórico, hermanos, sino una relación íntima con Dios. La vida eterna es experimentar el esplendor, el gozo, la paz y la santidad que caracteriza la vida de Dios. También es conocer a Jesús, el enviado de Dios. Versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. No es solo un conocimiento teórico, hermano. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo.
2 Corintios 5:18. La vida eterna no es un premio por las obras, sino por la gracia de Dios, para tener comunión profunda con Jesús por toda la eternidad. No solo vemos el instrumento de la salvación, hemos visto la esencia de la salvación. Ahora vamos a ver la consumación de la salvación. La salvación es una obra consumada. La salvación no es el camino, no es un camino que abrimos de la tierra al cielo. La salvación fue una obra que el Padre confió al Hijo. Él vino, la terminó, la completó. Tenemos la salvación por la completa obediencia de Jesús y por su sacrificio vicario. Hermano, es en la cruz que Él gritó, consumado es. San Juan 19:30. No hay nada más que hacer. No es por obras la salvación, hermano. Es por la gracia y la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Él ya lo hizo todo. Tetelestai, consumado es. Tetelestai, esta expresión significa tres cosas, hermanos. Cuando un padre daba una misión al hijo y éste la cumplía, le decía al padre, tetelestai. Cuando se pagaba una nota promisoria, se golpeaba el sello, tetelestai. Cuando se recibía una escritura de un terreno, se escribía la escritura, tetelestai. Acabé mi trabajo, pagué la deuda, posesión de la propiedad. 4, la recompensa de la salvación. Versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús pide al Padre reasumir la misma gloria que tenía antes de su encarnación. Cristo vino del cielo, donde disfrutaba de una gloria inefable, algo que no se puede describir, con el Padre en toda la eternidad. Vamos a Filipenses 2, 5 al 8. Precioso pasaje que el apóstol Pablo escribió en Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Se vació, se humilló, hasta el punto de ser llamado del hijo del carpintero. Pero ahora vuelve al cielo y retoma su puesto de gloria, de honor y de majestad. Jesús pide que su iglesia vea la misma gloria que Él tenía en el cielo. Versículo 24. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos? Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Vamos a compartir la gloria de Cristo, hermanos.
Estaremos con Él, reinaremos con Él y lo veremos cara a cara. Primera epístola de Juan 3:2, le veremos tal cual Él es. Aleluya. No solo estaremos en el cielo, hermanos, reinaremos con Él por toda la eternidad. Aleluya. Punto 2, seguridad. Nuestra seguridad, hermanos, primero, está fundamentada en la elección del Padre. Veamos el versículo 2. Elección del Padre. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna, ¿a quiénes? A todos los que le diste. Versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado. 7 veces Jesús afirmó que los discípulos le fueron dados por el Padre. No solo Jesús es el regalo de Dios para la iglesia, sino también la iglesia es un regalo de Dios para Jesús. No fuimos nosotros los que buscábamos a Dios, hermanos. Nosotros buscábamos un Dios que la religión nos pintó, pero al Dios de la Biblia nunca. Él fue quien nos buscó a nosotros. No fuimos nosotros quienes lo amamos a Dios. Fue Él quien nos amó primero. No fuimos nosotros quienes elegimos a Dios. Fue Él quien nos escogió a nosotros. Nosotros no fuimos a Cristo. Fue el Padre que nos trajo a Él. San Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí sino el dado por el Padre. La seguridad de nuestra salvación no está fundamentada en nuestro carácter, hermanos, sino en el carácter del Dios divino y en la obra perfecta de Cristo. Él es quien nos guarda, Él es quien nos libra, Él es quien nos salva, nos conduce y nos lleva al cielo por toda la eternidad. Juan 6, 37 y 40 nos dice que aquello que el Padre le da a Jesús, estos vienen a Jesús y los que vienen a Él de ninguna manera son echados fuera. Nuestra seguridad está fundamentada en la elección del Padre, hermanos. También nuestra seguridad está basada en el cuidado de Cristo. Vamos al versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. ¿A quiénes? A los que me diste. ¿Qué hizo? Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Jesús es el buen pastor que dio su vida por las ovejas. Él cuida de sus ovejas y las conduce al cielo. Jesús guardó y protegió a sus discípulos y ninguno de ellos se perdió, excepto el hijo de perdición. ¿Por qué Jesús no guardó a Judas, hermanos? Sería la pregunta. Por el simple motivo de que Judas nunca perteneció a Cristo. Jesús guardó fielmente a todos los que el Padre le dio, pero Judas nunca le fue dado por el Padre. Judas no creía en Jesucristo. Vamos a corroborar eso en San Juan 6. Juan 6, 64. Pero hay alguno de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar.
Versículo 71, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. No había sido purificado, dice Juan 13:11. Juan 13:11. Hablando de Judas. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. No estaba entre los elegidos, dice Juan 13:18. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. No había sido entregado a Cristo. Juan 18:8 y 9 dice eso. Judas no es, escucha hermano, de ningún modo un ejemplo de cristiano que perdió su salvación. Antes ejemplifica a un incrédulo que fingió ser salvo y que al final fue desenmascarado. Si Jesús, escucha hermano esto, si Jesús pudo proteger a sus discípulos en su cuerpo de humillación, ¿cuánto más en su cuerpo de gloria Él puede proteger su iglesia? Si Él pudo guardar a los discípulos mientras vivió en la tierra, ¿cuánto más Él puede guardar entronizado a la diestra del Padre en su trono de gloria? Nuestra seguridad está fundamentada en la elección. También está basado en el cuidado de Jesús. También nuestra seguridad está basada en la intercesión de Cristo. Versículo 9. De Juan 17. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Yo ruego por ellos. Nuestra seguridad está basada en la intercesión de nuestro Señor. Cristo oró por sus discípulos. En sus diversas dificultades, Jesús intercedió por ellos. Él oró por cuanto estaban pasando por las tempestades en Mateo 14, 22 a 33. Él oró por Pedro cuando este iba a ser zarandeado por el diablo. Ahora Él ora por ello antes de ir a Getsemaní. Jesús hizo dos peticiones fundamentales, hermano, en relación a los discípulos. Primero, que ellos fueran guardados del mal, versículo 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El mal aquí sería mejor traducirlo por el maligno. El maligno es un enemigo real, hermanos. Él entró en Judas y lo llevó por el camino de la muerte. Pablo dice que él ciega el entendimiento de los incrédulos. Pablo dice que debemos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios 6:11, donde habla de la armadura de Dios. Y Pedro dice que el diablo anda alrededor buscando a quien devorar, como un león rugiente. Primera de Pedro 5:8. Pablo dice que no ignoramos sus maquinaciones. Segunda de Corintios 2:11. La Biblia dice que Jesús está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Romanos 8:34. Y que podemos tener seguridad de salvación porque Él vive para interceder por nosotros. Hebreos 7:25. Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Gracias, Señor. Primer punto, entonces, la salvación. Segundo punto, la seguridad. Tercer punto,
santidad. Eso lo vemos desde el versículo 15 al 20. Nuestra entrada en el cielo, hermano, será enteramente por la gracia de Dios y no por las obras. Pero el cielo en sí mismo no sería cielo para nosotros con un carácter sin santidad. Nuestros corazones deben estar sintonizados en el cielo antes de deleitarnos en él. Solo la sangre de Cristo puede capacitarnos para entrar en el cielo, pero solo la santidad puede capacitarnos para regocijarnos en él. Primero, somos santificados por la palabra. Cristo nos transmitió la palabra, dice el versículo 8. Y nos dio la palabra, dice el versículo 14. La palabra de Dios es la dádiva de Dios para nosotros. La palabra es de origen divino. Es una dádiva preciosa del cielo. Ahora somos santificados por la palabra, dice el versículo 17. La palabra es la verdad y no solo contiene la palabra es el instrumento de nuestra santificación. Por eso, hermano, lea, escudriñe, estudie, entre en la palabra, viva la palabra, predique la palabra. Sin el conocimiento de la palabra, hermanos, no hay crecimiento espiritual. Wayne Moody escribió en la portada de su Biblia: este libro te apartará del pecado, o el pecado te apartará de este libro. Jesús dijo: vosotros estáis ya limpios por la palabra que os he hablado. San Juan 15:3, en la parábola de la vid verdadera. La palabra de Dios es el arma más poderosa que garantiza la victoria. Ella es la espada del Espíritu. ¿De qué manera la palabra de Dios nos permite vencer el mundo? En primer lugar, nos da gozo. San Juan 17:13. El gozo del Señor es nuestra fuerza, dice en Nehemías 8:10. En segundo lugar, nos da la certeza del amor de Dios. 17:26. El mundo nos odia, hermano, pero el Padre nos ama. El mundo desea tomar el lugar del amor del Padre en nuestras vidas. Por eso Juan 2:15 al 17 dice: apartaos del mundo. Apartaos del mundo. Lo dice Santiago también 4:4, ¿no? En tercer lugar, nos transmite el poder de Dios para vivir en santidad. En cuarto lugar, la palabra es el instrumento por el cual Dios llama a la gente a la salvación. 17:20. La iglesia no crea el mensaje, hermanos, lo anuncia. Dios salva por medio de su palabra. No es el conocimiento de la iglesia, no es la elocuencia del predicador, hermanos, ni los métodos que usamos, sino el poder de la palabra de Dios. Es que nos lleva a Cristo, su palabra. Vemos mucho analfabetismo de la Biblia, hermanos, en muchas iglesias, desgraciadamente. Quiero animar a la iglesia a ser estudiosa de las Escrituras, a los jóvenes a ser estudiosos de la Escritura, de la palabra de Dios. Y el Señor, por su gracia, nos ha dado siervos capacitados para instruirlos con su palabra. No desaproveche esa oportunidad que por gracia el Señor nos da. Somos santificados por la palabra. También somos santificados por tener una correcta
o para tener una correcta relación con el mundo. No somos del mundo. No somos del mundo, nacimos de arriba, nacimos de lo alto, del Espíritu. Nuestro origen es de lo alto. Debemos buscar las cosas de arriba, dijo Jesús. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si vosotros fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. ¿Qué dice Juan 15, 18? Juan 15, 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo te aborrece. El mundo amaría lo suyo, hermano. El mundo se recrea y se regocija cuando un aparente cristiano todavía está ahí, absorbido por el mundo, riéndose de los chistes del mundo. Por eso Pablo dice, examinaos a vosotros mismos. Debemos nadar como el salmón contra la corriente, hermano. El mundo va por una corriente donde hay alguien que los guía. El cristiano va en contra. Por eso tenemos enfrentamientos. Si no hay persecuciones, si no se te ríen en la cara, si no te aborrecen, meditemos en eso, hermanos. ¿Estoy yendo por la corriente o estoy yendo en contra de la corriente de este mundo? Somos odiados por el mundo, dice el versículo 14. El mundo nos odia porque pertenecemos a Cristo. La Biblia dice que quien se hace amigo del mundo, dice Santiago 4:4, se constituye en enemigo de Dios. Dice además que quien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 1 Juan 2:14 al 16. El apóstol Pablo dice que no podemos conformarnos a este mundo. Romanos 12:2. Estamos en el mundo, pero somos guardados del mal de este mundo o del maligno que obra en este mundo. La santidad no es aislamiento, hermano. La santidad no tiene que ver con la geografía o el espacio. No es refugiarse entre cuatro paredes y perder el contacto con las personas. Necesitamos estar presentes en el mundo como sal y como luz. Necesitamos influenciar, pues somos el perfume de Cristo. Necesitamos estar presentes, pues somos las cartas de Cristo leídas por todos los hombres. Sin embargo, estamos en el mundo como luz. Estamos en el mundo para apuntar el rumbo hacia Dios. El objetivo del cristianismo jamás fue apartar al hombre de la vida, sino equiparlo para enfrentarla victoriosamente. El cristianismo no nos ofrece escapes, hermanos, sino poder para enfrentarla. No ofrece una paz fácil, sino una lucha triunfante. Somos enviados de vuelta al mundo. Jesús nos ha dado una misión y una estrategia. Debemos ir al mundo como Cristo vino al mundo. Él se tabernaculizó, nuestro Señor Jesucristo, en este mundo.
se hizo carne. Él fue amigo de los pecadores. Él abrazó a los desamparados. Él tocó a los leprosos. Él se hospedó con los publicanos. Su santidad no lo aisló, sino que atrajo a los pecadores a la salvación. Salvación, seguridad, santidad y el último punto, unidad. Eso lo vemos desde el versículo 21 al 23. Cuán doloroso ha sido, hermanos, el hecho de que divisiones, contiendas, desavenencias en la iglesia han provocado escándalos en el mundo y ha debilitado la iglesia de Cristo. No es raro, hermanos, que muchos cristianos hayan gastado sus energías en conflicto unos con otros, en vez de luchar contra el pecado y el diablo. La unidad de que Jesús está hablando no es externa, hermanos. No es unidad de organización, ni unidad denominacional. También Jesús no está hablando de ecumenismo. La idea de unir a todas las religiones, afirmando que la doctrina divide, pero que el amor une. Eso es una falacia, hermano. No hay unidad fuera de la verdad. Efesios 4, del 1 al 6. La unidad de la iglesia es sobrenatural, tangible y evangelizadora. Para eso la iglesia debe estar unida como un solo cuerpo. Los discípulos mostraron un espíritu de egoísmo, hermano, muchas veces. Competitividad y desunión. Brooks escribió: la discordia y la división no concuerdan con ningún cristiano. No causa sorpresa que los lobos molesten a las ovejas, pero una oveja que aflija a otra oveja es contraria a la naturaleza y abominable a los ojos de Dios. Ama al que lo engendró, ame también al que ha sido engendrado por él. Ame a su hermano. Primero, ¿por qué Jesús? Primero, ¿cuáles son las razones para que la iglesia busque la unidad, hermano? Sería la pregunta. ¿Cuáles son las razones? ¿Por qué razón debo buscar la unidad entre hermanos? Primero, porque Jesús lo pidió al Padre. Eso lo vemos en el versículo 11, 20, 21, 22. Voy un poco más rápido, no sé qué hora son. Jesús solo tiene una iglesia. Jesús solo tiene un rebaño. Jesús solo tiene una novia. La unidad de la iglesia es el deseo expresado de Jesús. El objetivo de su oración la expresa la voluntad del Padre. Segundo, por causa de nuestro origen espiritual. Versículo 21. Si nosotros somos hijos de Dios y miembros de su familia, no podemos vivir en desunión, no debemos vivir en desunión. No hay falta de armonía entre el Padre y el Hijo, hermanos. Nunca hubo tensión ni conflicto entre la voluntad del Padre y la voluntad del Hijo. Si nacemos de Dios, si nacemos del Espíritu, si somos coparticipantes de la naturaleza divina, si Jesús es nuestro Señor, entonces no podemos vivir peleando unos con otros, ni murmurando uno del otro. No agrada eso a Dios. No estamos disputando ni compitiendo unos con otros, hermanos. Somos hermanos, hijos del mismo Padre. Nuestro origen espiritual nos obliga imperativamente a buscar la unidad y no la desunión. Filipenses 2, después lean en su casa, Filipenses 2, versículo 1 y 2.
Por causa también de nuestra misión en el mundo, debe haber unidad en la iglesia. El mundo perdido no es capaz de ver a Dios, hermano, pero puede ver a los cristianos. Si ve el amor y la armonía, creerá que Dios es amor. Si ve el odio y la división, rechazará el mensaje del Evangelio. Que hay desunión, ¿con qué autoridad vamos a predicar el Evangelio? La iglesia que compite entre sí no puede evangelizar el mundo, hermano. La unidad de la iglesia es la apologética final, según Francis Schaeffer. El mayor testimonio de la iglesia es la comunión entre sus hermanos. Es la forma en que se aman. Jesús dijo que la prueba definitiva del discipulado es el amor. Juan 13, 34 y 35. No hay evangelización eficaz sin la unidad de la iglesia. No tenemos autoridad para predicar al mundo de que deben arrepentirse si estamos luchando dentro de la iglesia. Algunos cristianos, en lugar de ser testigos fieles, son abogados y jueces con ellos y de acusaciones, y con ello alejan a los pecadores del Salvador. Debemos buscar la unidad. Primero, porque Jesús lo pidió al Padre. Segundo, por causa de nuestro origen espiritual. Tercero, por causa de nuestra misión en el mundo. Y cuarto, por causa de nuestro destino eterno. Jesús pide al Padre para que sus discípulos vean su gloria y estén en el cielo, y estemos en el cielo con Él. Si vamos a estar en el cielo, hermano, si vamos a vivir juntos por toda la eternidad, ¿cómo podemos afirmar que no podemos convivir acá unos con otros? Necesitamos aprender a vivir como familia de Dios. Desde ahora, hermanos. Pues vamos a pasar, no se olvide de esto, juntos por toda la eternidad. Gracias a Dios por eso. Concluimos, hermanos. Esta parte de la oración está llena de dulzura y una paz indecible, hermanos. No vemos a Cristo ahora, hermanos. Leemos sobre Él, oímos de Él, creemos en Él y descansamos en Él. Nuestra alma descansa en su obra consumada, pero aquí todavía andamos por fe y no por vista. Pero pronto estaremos en el cielo con nuestro Señor, como compartíamos con los matrimonios, San Juan 14. Voy pues a preparar morada, mansiones, y volveré y los llevaré para que estén conmigo. Andamos por fe y no por vista todavía, pero pronto estaremos en el cielo con Jesús. Entonces, esa situación va a cambiar cuando estemos totalmente glorificados. Entonces veremos a Cristo cara a cara. Entonces lo veremos como Él es. Entonces conoceremos como también fuimos conocidos. Si ya tenemos gozo indecible caminando por la fe, cuánto más cuando estemos en la gloria con Él, en un cuerpo glorificado, junto a aquella gloriosa asamblea de los santos. Pablo dice, y así estaremos para siempre con el Señor. Y recomienda a Pablo, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aleluya, gracias Señor. Gracias Padre, precioso Señor. Gracias por tu palabra, oh Dios. Gracias por la obra perfecta de Jesucristo en la cruz. Gracias Señor, porque en tu muerte vicaria. Gracias Señor, porque en la cruz, Señor, tú has cumplido con el plan eterno de redención.
Gracias, Padre, porque tu sangre preciosa nos ha limpiado de toda maldad, Señor. Gracias, Padre, porque nos has trasladado de este mundo de tiniebla al reino de la luz por la obra preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Te agradecemos, oh Dios, por tu bondad y tu misericordia. Te damos las gracias, Padre Santo, por la seguridad que tenemos de nuestra salvación, porque no descansa, Señor, nuestra salvación en lo que nosotros somos o hacemos, sino en la obra perfecta y en el carácter divino de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, gracias por amarnos de esa manera, Padre. Gracias, Señor, porque en esta mañana tú, Señor, nos has hablado y nos has hecho reflexionar que debe haber unidad también dentro de la iglesia, que debemos amarnos los unos a los otros, Padre Santo, porque en eso conocerá el mundo, Señor, que somos tus hijos, si hubiere amor los unos por los otros. Y debemos también, Señor, interiorizarnos por las necesidades de los hermanos, para que podamos interceder unos por otros, Señor. Por eso es que te rogamos, Padre Santo, también que nos ayudes a ser hombres y mujeres de oración, Padre Santo, de intercesión por los hermanos. Muchas gracias, Señor, porque nuestra seguridad de salvación también está basada en la intercesión de nuestro Señor Jesucristo, porque Él vive para interceder por sus hijos, por sus siervos, por su iglesia amada. Gracias, Padre Santo, te alabamos, Señor, te bendecimos, Padre eterno, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.